Presentar a nuestro invitado porque esta mañana se toma un cafecito con Claudia. Néstor Gandulia nació en Montevideo en 1959. Es narrador, escritor y psicólogo. Se autodefine como cazador de historias mágicas, investigador de culturas populares de Latinoamérica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, ya estamos charlando, ya. Qué placer que estés. ¿Te tomás un cafecito? Por ¿Te supuesto gusta? que me tomo un Bueno, cafecito, excelente. habitualmente a algunos se les enfría, o sea que está bueno. Es de verdad. Sí. Dale, buenísimo. Bueno, no más tus cosas tóxicas, por favor. No, No por favor, no más. Y ya suficientes tenemos. ¿Qué relato? ¿Ya deja un relato esta pandemia? ¿Ya deja un relato en tus historias mágicas? Pues en principio, de alguna manera, revaloriza los relatos de situaciones similares que la humanidad, y en Uruguay también, digamos, han vivido en otras épocas. Y de algún modo revaloriza también los aprendizajes que esas historias dejan. Si los pueblos no transitan una situación amarga y durísima como esta, sin dejar una huella fuerte de aprendizajes que luego se integran a las historias que se cuentan. Claro, pero bueno, ya está en tu cabeza dando vueltas alguna, sí, hace buen historia, tiempo. ¿no? Claro que sí, y hemos estado haciendo charlas virtuales y cosas por ese estilo en torno a este tema. ¿Estás con los fogones virtuales? Estamos con los fogones virtuales a 1000, digamos. La verdad es que fue ¿Cómo se hace un fogón virtual? Eso me preguntaba yo hace 2 meses, pero ni bien se inició esta situación en que estamos ahora. Nuestra primera pregunta fue, bueno, ¿qué podemos aportar nosotros desde este pequeño proyecto autónomo Montevideo Secreto para, no mitigar, digamos, pero sí evitar los silencios, los largos silencios en el hogar, que siempre era un tema de charla? ¿Cómo hacer para que la gente no sienta la situación como una especie de prisión domiciliaria, digamos? Claro. Decidimos iniciar esta experiencia de fogones virtuales. Empezamos con nada, 2 celulares pendiendo así, mis amigos, viste, agarrándolo uno de cada lado, uno transmitiendo por Facebook y el otro por Instagram. Ahora tenemos un equipamiento mucho más decente, pero sobre todo el formato pegó muchísimo. Empezó por atraer muchísima gente, digamos, que ya estaba de alguna manera vinculada con el proyecto, a los paseos a pie por la ciudad u otras actividades. Pero pegó muy fuerte dentro del país y después empezó a salir. La última vez, anteayer, digamos, tuvimos un fogón con más de 1000 conexiones, que son familiares y son miles de personas reunidas, muchas de ellas fuera del país. Contame cómo es. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es un fogón virtual? Bien, sí. Es un espacio muy sencillo, como todo lo que hacemos. Lo que no hay fuego. No, por eso. Porque la esencia del fogón, eso está buenísimo esa pregunta, Claudio. Porque la esencia del fogón no es el fuego. La esencia del fogón es la gente y el modo de encontrarse en rueda y de participar de alguna manera compartiendo la palabra. Y esta es la misma idea, dura aproximadamente 1:30 hora. Yo en cada uno de estos fogones, son martes y viernes, elegimos un tema específico. La última vez fue el destino, sanadoras y curanderas, bichos, cosas de la naturaleza, etcétera, han sido los temas. Cuento yo algunas historias de tradición oral de los pueblos en relación con ese tema en particular. Después hacemos una pausa en la que esperamos la gente en las casas se narre todo lo que le haya pasado por la cabeza durante esa primera parte y comparta algunas de ellas a través de los chats, enviando videos, etc. Y luego una historia final, hacemos un cierre y listo. Así de sencillo es. Buenísimo. ¿Cuándo es la próxima? La próxima es el viernes. Mañana. Mañana, exactamente. Sí. Y el tema central es saludos y despedidas. Saludos y despedidas. ¿Y cómo nos conectamos? Bien, es a través de los canales de Montevideo Secreto, tanto en YouTube como en Facebook. ¿Y a qué hora? A las 9 de la noche, a las 21 horas. Fogones sin fuego, entonces. Ahí va. No, pero el fuego, ¿no? Qué elemento poderoso. ¿Qué enciende el fuego en nosotros?
nos ayuda a tantas cosas, ¿no? Pues es un elemento muy de una significación muy antigua en la evolución humana. Vos empieza en la noche de los tiempos, cuando la gente tenía que sobrevivir, digamos, a la noche, y eso era eso era difícil, digamos. El miedo, la cercanía de depredadores posibles, de animales hambrientos, un montón de cosas que daba miedo. La adopción, digamos, la conquista del fuego, de alguna manera, bueno, pues reunía a la gente en torno a una sensación de seguridad, de calidez, de encuentro humano. Y también de poder, ¿no? Y también de fuego exactamente, poder. exactamente. Pero en este caso en particular, además, el fogón, digamos, se constituyó en buena medida en la campaña en torno a esa misma necesidad, pero con algunos aspectos muy peculiares. En la campaña uruguaya, bueno, pues vos sabés que hasta mediados del siglo XIX, que había 7 vacas y 12 caballos por persona, el gaucho que andaba de un lado a otro, a veces buscando conchavos, lo que sea, pues podía tomar una oveja cuando tenía hambre y carnearla, pero no había laderas y la inmensa mayoría de esa oveja se iba a perder, así que lo que hacía el gaucho era convidar a todo el que pasara, digamos, para que se sentara alrededor del fuego, digamos, a churrasquear y a conversar. Cuando vos contás esto, ¿dónde te pones vos? Porque vos empezás desde muy chico a tomar contacto con la naturaleza, con las historias, con la inquietud de buscar y de saber. ¿Dónde te pone vos el relato? ¿Cuál es tu propio relato? Bueno, yo te cuento que cuando yo era gurí chico, mi padre trabajaba en una granja en Lascano, en Rocha, allá al norte de Rocha. Yo siempre fui irremediablemente montevideano, igual que soy ahora, pero iba a verlo una vez al año. Y la verdad es que mi pasión secreta era justamente colarme en las ruedas de los peones de noche, alrededor del fueguito, digamos, cuando se preparaban un mate y empezaban a circular aquellas historias que me ponían en un estado de nervios especial, una especie de miedo lindo, una cosa... miedo curioso. Miedo curioso, aprendí mucho con aquella gente de campaña en esas experiencias. Y eso me impulsó a lo que ha sido el centro, en buena medida, de toda mi vida, que fue la revalorización de los saberes populares. Ese es el fondo de... Mucha gente se imagina que yo soy una especie de espiritista, claro, parapsicólogo, me llaman por teléfono para que le saque el fantasma que tiene en la casa, esas cosas. Y no, nada que ver. Es decir, mis preocupaciones son sociales y políticas. Es decir, mi intención es demostrar en buena medida que una sociedad más auténticamente democrática, más igualitaria, más inclusiva, empieza por la revalorización y la inclusión de todos los saberes en nuestras vidas cotidianas. Y empezó en aquellas fogones de campaña, fíjate vos, donde aprendí lo que quizás nunca hubiera aprendido, digamos, de mis maestros y de mis profesores, los libros, digamos, que respeto muchísimo, y es saber sobre la muerte, saber sobre el ciclo, digamos, continuo de vida y muerte, digamos, propio de la naturaleza, saber un montón de cosas que torcieron el rumbo de mi vida literalmente. ¿Y qué respuestas has tenido después de todas estas búsquedas? Preguntas tan abarcadoras, ¿no? Como la muerte, el misterio de la vida. ¿Cuánto hay de fantasía en estas historias mágicas también, no? Pues mucho menos de lo que la gente quizá cree. no las hay. Claro. También está el tabú de contarlas, el miedo a reconocerse en una historia que no la podés dominar. Bien, yo creo que ahí hay una clave, hay otra clave también en los medios, digamos, ¿no? En el bombardeo de alguna manera de películas de terror, de series televisivas, que van conformando una determinada imagen. Y sin embargo, curiosamente, las tradiciones orales son bastante impermeables, digamos, a esas modas comunicacionales que nos afectan y las historias de tradición siguen su camino una generación tras otra sin mayor dificultad. ¿Cuánto hay de verdad en ellas? Yo creo que muchísimo más de lo que cualquiera se imagina. Me resulta difícil contestar la pregunta con solidez sin contar una historia, digamos, pero si te parece bien, mira, te cuento algo cortito. Hace unos años atrás conversaba con la peonada de una estancia, no muy lejos de Guichón, pueblo del departamento de Paysandú. Hasta que uno de ellos me dice, bueno, mire, Gandulia, vamos a subir al Sulque, que yo le voy a llevar hasta un lugar donde sale luz mala.
la flauta, la verdad, sí, señor, bueno, va. La famosa luz mala. Y allá salimos, con el hombre, trote largo, charla lindísima, el ratito paro en la punta de una loma. Me señaló abajo, dijo, mire, usted ve lo que hay ahí abajo. Y yo lo que veía era un pedazo de rancho, ni tapera, era un cimiento, un pedacito de pared y nada más. Un vestigio. Es un vestigio, ahí va, antiguo. Veo, le dije yo, bueno, si usted se para acá de tardecita, a lo mejor tiene la suerte de verte. No se acerque mucho, no se acerque, joder, usted mira de lejito nomás, va a ver cómo sale una lucecita dentro de ese rancho y da vueltas toda la noche, una lucecita con una velita, una cosita chiquita así, todita hasta que sale el primer rayo de sol y desaparece. Ah, dije yo, ¿y de quién sería ese rancho? Ah, me dice, va a tener que ir al pueblo a preguntar. Acá le dicen el rancho de la Melchora, pero usted vio que acá somos todos muy ignorantes y nunca fuimos ni a la escuela. Por supuesto que me fui para el pueblo a preguntar quién era la Melchora. Y resultó ser ni más ni menos que Melchora Cuenca. Mucha gente, no la culpo si no le dice demasiado el nombre, pero debería. Doña Melchora Cuenca era india guaraní, lancera de primera línea en el Ejército de la Independencia. Y por lejos, la mujer más importante en la historia de vida de don José Artigas. Se conocieron en el Ayuí, se casaron, 2 años después en Purificación tuvieron 2 hijos juntos. Entonces, ¿quién podría decir que no hay mucha verdad detrás de una sencillísima historia de luces malas? ¿Cuántas de estas historias nos pasarán por al lado y nosotros somos tan tontos que nos preguntamos si existe o no la tal luz mala y no quién se esconde verdaderamente detrás de ese relato tradicional? ¿Y por qué nos resistimos tanto a creerlas? Nos resistimos a creerlas porque desafían nuestro modo de estar en el mundo, el modo oficial de alguna manera, ¿sí? Nuestro modo racional, lo que el sistema social, digamos, nos obliga, digamos, a tener como referencia de la realidad. Cambiar eso, movilizar eso, a mi juicio, es un ejercicio muy sano, digamos, pero nos da mucho miedo salirnos de esa zona de seguridad en la que sentimos que las cosas se van a... que yo voy a soltar esta cucharita y va a caer al piso, no va a subir al techo, porque si sube al techo salimos todos de a 4 por la puerta, digamos, de pánico, porque la cucharita no nos va a hacer ningún daño, porque desafía nuestra racionalidad y si esa regla elemental no funciona, entonces no funciona ninguna. ¿Dónde estoy parado? No sé ni cómo moverme. Claro. Contame el cuento de un señor que te pidió para abrazarte por la calle. Ah, sí, lindísimo eso. Me pasó hace unos años atrás también. Te lo escuché contar en un programa de radio. Claro. Yo iba por Sarandí, digamos, por una calle de mi barrio y me cruzo con un señor muy elegante, traje, corbata, ¿sí? Con sus portafolios en la mano. Pasa por al lado mío, noté que me entremiraba, digamos, y de pronto se paró, así, me miró y me dijo, ¿usted es Gandulia? Sí. ¿Puedo darle un abrazo? Yo dije, sí, claro. Soltó el portafolio y me dio un abrazo de esos lindos, de esos de verdad, digamos. Yo recibí el abrazo, por supuesto, y después me contó por qué. Me dijo que sin saberlo, yo le había ayudado a sacarse de adentro una historia que había llevado atragantada por casi 30 años, fíjate vos. Me contó cuál era, en un encuentro muy lindo, en un momento muy difícil de su vida que necesitaba desesperadamente un abrazo. Más que un abrazo, un consejo, una solución, digamos. La hubiese querido tener su madre, que era una mujer muy práctica para esas situaciones, pero ya la había perdido hacía muchos años. Finalmente tuvo ese encuentro que deseaba de una manera bastante insólita y jamás había logrado contarle a alguien, digamos, eso que le había pasado y la forma tan linda que se resolvió. Yo creo que el haber elegido, digamos, como camino de vida difundir y revalorizar estos relatos mágicos de la tradición oral, ha producido, creo, en mucha gente esta sensación de liberación, de poder contar cosas que hasta ayer no me hubiera animado porque hubiera sido calificado como supersticioso, como ignorante, como loco o como todas esas cosas que señalamos en los otros para preservar nuestra propia racionalidad, nuestro propio encuadre, como lo decíamos recién. Claro, te quiero hacer una pregunta personal, si por me lo supuesto, permitís, porque claro. siempre te hemos visto con el pelo así tan largo. Ajá. ¿Esto es por un gusto personal o porque te conecta con algo que tiene que ver con tus ancestros, que tiene que ver con otra realidad invisible
Chile. Me han dicho las cosas más insólitas desconocemos. al respecto. Te vas a reír a carcajadas cuando te cuente la verdad. Buenísimo, Sí, es claro, muy buenísimo. terapéutico reírse a Claro, yo soy del año 59, es decir, yo soy chiquilín de los 60. Sí. Y eso implica, digamos, una situación, un momento histórico muy particular. Cuando tenía unos 15 años, allá por el 70 y pico, instalada ya la dictadura militar, andaba caminando, yo llevaba el pelo largo ya, andaba caminando por mi barrio y pasa una camioneta, alguien baja en la ventanilla, saca la cabeza y me grita, ¡puto! Ese día juré que nunca más iba a cortarme el pelo y que yo iba a ser capaz de demostrar que se puede ser una persona y hacer una contribución verdaderamente significativa, aún sin estar obsesionado con la corrección y la formalidad y la manera en que el pelo debe llevarse para ser uno verdaderamente hombre. Así que es como un acto de rebeldía. Exactamente, y que sigo sosteniendo hasta el día de hoy con mucho orgullo. Mira. Por supuesto que al igual que muchas veces mi ropa, me han señalado mucho los chalecos, digamos, multicolores que uso, sí hay una conexión con lo latinoamericano como ámbito de identidad. Ahí va. Yo siempre digo que todo lo que aprendí lo aprendí en mi país chiquito, que es el Uruguay, digamos, y también en mi país grande, que es América Latina. Y creo que eso es parte también de mi tarea, que empecemos a revalorizar esos discursos latinoamericanos y que los uruguayos dejemos de imaginarnos supuestos europeos trasplantados, digamos, y empezamos a sentirnos verdaderamente latinoamericanos, que es lo que somos. Qué bien, qué buena respuesta. A Alejandro Jodorowsky lo ubicás, Sí. el psicomago, ¿no? Claro. Bueno, leí en los últimos días una reflexión que él hace sobre la pandemia y sobre el control del mundo y el poder, y él dice que habría como una suerte de conspiración orquestada por élites oscuras para, te lo estoy leyendo el textual, para Bien. entrar, para de alguna forma evitar lo que se denomina el salto cuántico o el despertar hacia una nueva era, ¿no? Te lo pregunto a vos porque vos estás dentro de la psicomagia también y Uy. no sé si lo considerás un Guau, colega o no. Qué lindo, no se me había ocurrido eso. Sí, esa sí, psicomagia, absolutamente. bien. Vos generás ambientes que son de mucha magia. Además, Claro. sos psicólogo social y tenés mucha formación bueno, investigador de culturas y todo lo demás, ¿no? A través de tus libros y de todo lo que han sido tus reflexiones. ¿Cómo te parás frente a esto que dice un colega como Jodorowsky, que para mí es un pensador muy respetable, ¿no? De la era contemporánea, ¿no? Yo creo que vamos a pasar muchos años revisando las miles de lecturas diferentes que se están haciendo de esta situación en particular. Creo que son todas buenas, nos sacan de alguna manera, como decía Heidegger, de lo que está a la mano, digamos, ¿no? Es decir, Sí. nos hace revalorizar esas cosas que nunca vemos porque siempre funcionan, digamos. Pero en este caso en particular, yo te confieso que A mí me sorprendió resisto. esto, me Claro. parece una cosa súper No, pero fuerte lo que está andan diciendo. muchísimas teorías de alguna manera por ahí que van en esa misma línea, desde las mucho más, entre comillas, serias, digamos, teorías de conspiración, de si esto nació en un laboratorio, si fue de China, de Estados Unidos, de Europa, si era originariamente, digamos, un experimento relacionado con armas biológicas, si esto en realidad es heces de un murciélago que cayeron sobre la comida en un mercado de Wuhan. Yo no tengo la varita mágica para saber verdaderamente cuál es el origen, pero cualquiera de ellos creo que nos da pistas para transformar esta situación inédita. Estamos viviendo una situación histórica que hace 2 meses atrás era ciencia ficción, ¿ya? Por primera vez, quizás desde la Guerra Mundial, una situación de emergencia envuelve al mundo entero todo al mismo tiempo y nos avisa sobre hasta qué punto es frágil, no la vida humana, todo el orden que creemos solidísimo, digamos, e inamovible, incambiable, nos damos cuenta de la fragilidad tremenda que tiene. Ayer miraba en un video de estos virales de YouTube una fila de 30 o 40 gansos cruzando Avenida Italia, sí, a la altura del Puente de las Américas, y todos los autos parando. Y yo digo, esto es algo nuevo que nos tiene que hacer reflexionar profundamente. Yo no sé si el tiempo va a decir cuál fue el verdadero origen de esta tragedia que en buena medida estamos viviendo. Pero lo que sí estoy seguro de que sea cual sea el origen, nos va a obligar a hacer reflexiones que quizás hace 2 o 3 meses atrás ni siquiera habíamos soñado con hacer.
y me parece que da algo mucho más grande todavía, la posibilidad de empezar a imaginarnos en términos de humanidad, en términos de género humano, y empezar a generar formas de pensamiento que nos articulen a todos aún en nuestras particularidades culturales y nacionales. En este momento al menos me niego a mirar tan adelante como para pensar en términos de, no sé, una nueva era cósmica o energías o cosas por ese estilo. Prefiero lo más tangible. Las inmediateces, digamos, porque, bueno, yo también tengo mi formación y a pesar de que respeto todos los saberes, no dejo de ser un científico, digamos. Y eso genera ciertas resistencias también, y eso ¿no? genera algunas Culturales y todo lo resistencias demás. también, es Buenísimo, verdad. pero me encantaba tener tu opinión sobre eso. Néstor, muchas gracias. Te vemos mañana a las 9 de la noche en el Fogón Virtual. En el Fogón Virtual, Montevideo Secreto, en YouTube o Facebook. Ahí nos vemos. Gracias por venir, ha sido un placer esta gustazo conversación. enorme Para contigo. mí lo mismo.